¿Qué tal? Video tutorial número 15 del curso de Android, en el que abordamos la parte gráfica de nuestro juego. En el anterior, una persona dejaba un comentario en YouTube bastante desmoralizada, porque se esperaba que esto no fuera tan difícil. Desde el principio del curso he insistido en numerosas ocasiones en que seguirlo exigía conocimiento de Java a un nivel al menos intermedio. Si alguien ha empezado el curso sin saber Java o sin haber programado nunca antes, pues claro que le va a ser difícil, muy difícil. En el colmo de la osadía me ha llegado un email de una persona, un crío, me imagino, que me decía que él había empezado a ver a partir del vídeo tutorial que se titulaba Creación de un juego para Android, que lo anterior a él no le interesaba y que no se estaba enterando de nada, que era lo que podía hacer, me dice en el email. ¿Y qué le contestas a alguien que te dice eso? Habría que decirle que primero debía enterarse que hacer un juego no es un juego, y pese a la idea que pueda haber extraído de la ESO, el conocimiento requiere mucho trabajo, esfuerzo y sobre todo tiempo, una dedicación exclusiva. Así que si esa persona cree que ha llegado el momento de dejar de jugar juegos para pasar a hacer juegos, también quizás deba empezar a pensar que se le ha acabado el tiempo de jugar y ha empezado el tiempo de ponerse a trabajar, y muy duro, aunque desde luego ambas cosas son complementarias. El problema es cuando quieren mezclarse. No sé dónde he dicho que esto iba a ser fácil. Como dice la conocidísima frase de la película Fama, queréis la fama, pero la fama cuesta. Y aquí es donde vais a empezar a pagar por ella, con vuestro sudor. Sustituye fama por programar y tendremos un buen ejemplo de casting, no televisivo, sino programático. Si estás preparado para realizar este curso, habrás entendido lo que acabo de decir, si no, no. Recuerdo hace tiempo que hice un curso al que llamé Usar PowerPoint es muy fácil, porque es cierto, esa denostada herramienta que a mí me sigue pareciendo muy útil y uso en muchas ocasiones, es muy fácil de usar. Sin embargo, cuando hablamos de programar, hablamos de dominio técnico, de creatividad, de desarrollo de procesos a veces tremendamente complejos y cada vez más sofisticados, que requieren de años para empezar a dominarlos y de toda la vida para seguir actualizándose y no perder los hilos de una enorme tela que crece y se diversifica cada día. Los que hayáis seguido en detalle cómo estamos levantando, edificando este juego, que de eso se trata, ya habrán comprendido que se estructura en 3 pisos o plantas, en 3 capas comparables al esqueleto, la carne y los órganos y la piel de un ser humano. Pues Android es simplemente la piel, la parte externa que verán los jugadores, esos sí, los que juegan, no los que crean el juego. Pero por debajo, en las otras capas, se encuentran los órganos internos que hacen que el organismo funcione y lo haga de modo correcto. Esos órganos y las relaciones entre ellos es puro Java, que es justo lo que estamos elaborando ahora, esa segunda capa de nuestro juego. Puro Java sin más, en lo que para nada estamos usando Android, más que en el nombre de alguna clase para entender posteriormente para qué la vamos a usar. Pero es Java y de un nivel medio alto. Si alguien no sabe Java, ¿cómo va a entender esto? Incluso si no entiende porque no lo entiende, pues mejor que se dedique a otra cosa. Y por debajo de esta segunda capa, en los cimientos, en el esqueleto, se encuentran las interfaces genéricas aplicables a cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, no solo a
Java. Por tanto, estamos ante una estructuración compleja, pero que también nos ofrece todas las ventajas de la programación orientada a objetos. Porque con esta estructura tenemos un sólido marco, un framework que con pequeñas modificaciones podemos readaptar para multitud de juegos y no solo para el que estamos desarrollando ahora. Podemos utilizar estas dos primeras capas y simplemente modificar la piel, que sería la parte específica de Android. Así que ya sabes. Si quieres crear el juego de tus sueños, prepárate para sudar. El resto es lo del crecepelo mágico, lo de rebaja 20 kilos en 15 días y aprende inglés a nivel experto en el mismo tiempo. En fin, después de esta introducción vamos con uno de los temas que suelen ser más atractivos en el desarrollo de un juego, que es con la programación de los gráficos. Recuerda que seguimos en esas dos primeras capas. En la primera capa de la interface gráfica, aquí vamos a necesitar dos interfaces, una a la que llamaremos gráficos y otra Pixmaps. Y a continuación la segunda capa, la implementación Java, para lo cual utilizaremos las APIs que ya hemos estado viendo en la parte anterior del curso. Pues vamos allá. El módulo gráficos, que además es el último de los módulos de estas dos primeras capas de nuestro código, que son las partes del programa que dicen en inglés que se están rozando con el hierro, con el hardware, las que realmente se entienden con las máquinas. Este módulo va a ser el responsable de dibujar las imágenes, a las que también se le llama bitmaps, en la pantalla de nuestro juego. Y empezamos por resumir las operaciones que este módulo va a tener que llevar a cabo. Para empezar, tendrá que cargar las imágenes desde el disco y almacenarlas en la memoria para dibujarlas más tarde cuando sea necesario. En segundo lugar, tendrá que poder limpiar el frame buffer con un color, de modo que podamos borrar de un golpe todo lo que se encuentra en el frame anterior. Y recuerda que cuando hablamos de frame buffer, de nuevo estamos tocando el hierro. Nos referimos a cada una de las ubicaciones en la memoria de acceso aleatorio que representa cada uno de los píxeles en la pantalla. Y este es el método que nos permite acceder a los dispositivos gráficos. De nuevo un tema interesante que solo queda insinuado, pero que se encuentra fuera del alcance de lo que estamos viendo. Y si quisiéramos profundizar en detalle en el tema de cómo el código de un programa negocia con el hardware el uso de gráficos, nos haría falta no el videotutorial completo, sino un curso completo. Se trata desde luego de un tema importante que deberías dominar, así que ya sabes, a sudar. Aunque para nuestro juego en concreto nos llega con entender qué función cumple el frame buffer en nuestro programa. Ahora cuando escribamos el código volveremos a hacer referencia a ello. La tercera tarea de nuestro módulo gráficos es la de configurar cada píxel del frame buffer como una localización específica para un color específico, lo que decíamos hace un momento que hace el frame buffer. En cuarto lugar, tendrá que dibujar líneas y rectángulos en ese frame buffer. En quinto lugar, tendrá que dibujar imágenes previamente cargadas también en el frame buffer, siendo capaz de dibujar tanto la imagen completa como porciones, trozos de la misma. Y por último, también necesitamos poder dibujar imágenes con o sin blending, sin mezcla.
En nuestro caso, para simplificar, las usaremos siempre con blending, lo que no significa un gran consumo de recursos extras y nos va a simplificar mucho la creación del código. También lo veremos ahora cuando empecemos ya a escribirlo. Por tanto, el módulo gráficos, resumiéndolo, lo que tendrá que obtener es las dimensiones y el contenido de ese frame buffer. Y para poder hacerlo vamos a necesitar dos interfaces a las que vamos a llamar gráficos y pixmap. Pues es con lo que empezamos ya a escribir código. Estas son las dos interfaces que necesitamos para nuestro esqueleto de la primera capa que estamos incluyendo dentro del paquete con videotutoriales juego marco. Se trata de gráficos Java y de pixmap Java. En gráficos Java empezamos con un método public static enum llamado pixmap format, que es el encargado de codificar los diferentes formatos de píxeles que soportaremos. Y a continuación tenemos los diferentes métodos de nuestra interface gráfica. En primer lugar, el método newPixMap, que cargará una imagen a la que se le indique bien en formato JPEG o PNG. El nombre del archivo que le indiquemos especificará un asset que se encuentre en los archivos de nuestra aplicación. A continuación, el método clear, que limpia completamente el frame buffer con el color que se le indique. Todos los colores de nuestro juego serán especificados con valores de 32 bits a RGB 8888. El método drawPixel, que configurará el píxel en una localización de coordenadas X e Y y con el color que se le indique. El método drawLine, que es similar al método drawPixel, tenemos que especificarle aquí los puntos de inicio y el punto final para la línea, así como el color. Cualquier porción de la línea que quede fuera del frame buffer será ignorada. El siguiente es el método drawRed, que es el que vamos a utilizar para dibujar un rectángulo en el frame buffer. Con X e Y le indicamos la posición de la esquina superior izquierda en el frame buffer. Esto, si recuerdas, lo vimos ya cuando hablamos de la API de gráficos, así que no creo que haya que indicar nada más. Le pasamos el ancho y el alto que va a tener y el color. El método drawPixMap, que lo que hace es dibujar porciones rectangulares de un pixmap, de un mapa de píxeles en el frame buffer. Las coordenadas X e Y especifican la posición en la esquina superior izquierda para la localización del objetivo de ese mapa de píxeles en el frame buffer. Y los argumentos srcx y srci especifican la esquina superior izquierda correspondiente a la región rectangular que es usada desde el pixmap. Por tanto, tenemos las coordenadas tanto del lugar que ocupa el frame buffer como el lugar que ocupa este mapa de píxeles dentro del frame buffer. Y por último, srcwidth y srcheight son los que nos permiten especificar el tamaño que va a tener la porción que tomamos del mapa de píxeles. Y por último, los métodos gráficos getWidth y getHeight, que nos devuelven el ancho y el alto del frame buffer en píxeles. Todos los métodos que aquí aparecen, excepto el de clear, automáticamente ejecutarán ya el blending para cada píxel que toquen, así que no vamos a deshabilitar el uso de blending caso por caso, ya que eso nos permite que el dibujo se lleve a cabo de modo más rápido que si tuviéramos que estar indicando en cada caso si hacer blending o no.
En cuanto a la interface PixMap, es realmente simple, ya que la composición se va a hacer toda en el frame buffer. Los métodos getWidth y getHigh nos devuelven el ancho y el alto del PixMap, siempre en píxeles. El método getFormat, que nos indicará el formato en el cual es guardado en la memoria volátil el PixMap que queremos utilizar. Y por último tenemos el método dispose, que las instancias que usan memoria y potencialmente pueden llegar a sobrecargar el sistema, así que si no las necesitamos más tenemos que eliminar los distintos gráficos que estemos usando con el uso de dispose. Pues estas son las dos sencillas interfaces que necesitamos para el desarrollo del marco de nuestro juego. Vamos ahora con esa segunda capa, la de la implementación de estas dos interfaces. Empezamos por resumir el plan de ataque que vamos a utilizar para implementar nuestra capa de gráficos Java. En primer lugar, vamos a diseñar todos nuestros gráficos para una resolución destino fija de 320 por 480 píxeles. En segundo lugar, creamos un bitmap del mismo tamaño que la resolución destino y dirigimos todas nuestras llamadas de dibujos a ese bitmap. Es un sistema muy directo al usar un sistema de coordenadas fijo. De ese modo, cuando se lleve a cabo el dibujo de un frame de nuestro juego, es ahí donde va a tener lugar la magia. Se dibuja nuestro frame buffer, que es el que extiende el bitmap a la surface view del juego. Si este se muestra en un dispositivo con una resolución de pantalla más baja que la que nosotros fijamos, pues la imagen será escalada gracias al frame buffer hacia abajo, y en dispositivos con una mayor resolución se escalará hacia arriba. Lo único que tenemos que asegurarnos es que todos los elementos de la interface del usuario con los que va a interactuar el jugador sean lo bastante grandes en las distintas densidades de pantalla que se puedan utilizar. Es el modo en el que garantizamos que este truco mágico se escale de modo correcto. Eso es algo que podemos hacer en la fase de diseño de los assets gráficos, de los gráficos concretos que vamos a utilizar. Ahí tendremos que usar los distintos tamaños de los dispositivos reales. Lo veremos cuando creemos la tercera y última capa de nuestro juego, esa capa que es la que realmente podemos llamar Android. De momento seguimos en esta segunda capa o capa Java. Con esto claro, ya estamos preparados para empezar a implementar las dos interfaces que creamos hace un momento, y lo hacemos con la más sencilla, con la interface PixMap, a la que vamos a llamar, como estamos haciendo con todas las que colocamos en la implementación, Android PixMap. Esta primera implementación es realmente sencilla. Todo lo que hacemos es almacenar la instancia bitmap que estamos envolviendo junto con su formato, que es almacenado como un valor de enumeración PixMap format, que es como lo definimos en la interface, si recuerdas hace un momento. Y además de eso implementamos los métodos que son requeridos por la interface PixMap, de modo que podamos consultar el ancho y el alto del PixMap, así como también su formato. Además de asegurarnos con el uso del método bitmap recycle en dispose que los píxeles puedan obtenerse desde el almacenamiento en la memoria volátil. La otra interface gráficos que hemos diseñado hace un momento y que vemos aquí de nuevo en pantalla es también bastante ligera y robusta.
se encargará de dibujar píxeles, líneas, rectángulos y pixmax en el frame buffer. Como ya hemos dicho, usaremos un bitmap como nuestro frame buffer y dirigiremos todas las llamadas de dibujo a ese frame buffer a través de un canvas. Además, va a ser también el responsable de crear instancias pixmap de los archivos assets, que ya sabemos que se le llaman así en Android. Por tanto, si vamos a usar esos archivos asset, necesitamos un asset manager, de lo que ya hablamos en distintas ocasiones en el curso. Veamos entonces el código para nuestra implementación de esta interface. De nuevo, como siempre, le vamos a llamar a esa clase Android Gráficos. Aquí tenemos la clase Android Gráficos. Aquí podemos ver todos los imports necesarios. Y para empezar, en la definición de la clase, implementa a la interface Gráficos que hemos creado hace un momento. Y cuenta con los siguientes miembros: un miembro Asset Manager, que es el que usaremos para cargar instancias bitmap, un miembro bitmap que representa nuestro frame buffer artificial, un miembro canvas que usaremos para dibujar ese frame buffer artificial, un miembro pane que necesitamos para dibujar y dos miembros rest que necesitaremos para implementar los métodos de draw pixmap. Estos miembros están ahí de modo que no tenemos que crear nuevas instancias de estas clases en cada llamada al dibujo, lo que podría recargar el funcionamiento de nuestro juego. Seguimos con el constructor, en el que obtenemos un asset manager y un bitmap representando nuestro frame buffer artificial, y cada uno de ellos los almacenamos en los miembros respectivos que hemos creado arriba. Y terminamos el constructor creando la instancia canvas, que es la encargada de dibujar ese frame buffer artificial, y creamos la instancia pane que usaremos para alguno de los métodos de dibujo. Y empezamos a escribir los métodos de la clase con el método newPixMap, que es el que va a intentar cargar un bitmap desde un archivo asset usando el pixmap format, el formato que se le haya especificado, y lo organizamos mediante el uso de un condicional en el que lo que hacemos es convertir el formato a una de las constantes de la clase Android config que usamos y explicamos en el video tutorial sobre la API de gráficos que tienes que recordar. A continuación creamos una nueva instancia options y configuramos nuestro formato de color preferido. Luego tratamos de cargar el bitmap desde el asset a través de bitmap factory, lanzando una excepción runtime si algo va mal. Y terminamos de nuevo con un condicional comprobando el formato en el que el bitmap factory ha decidido cargar el bitmap, y lo convertimos de nuevo en un valor de enumeración de un pixmap format. Parece un poco repetitivo respecto a lo que hicimos al principio, y la causa es que bitmap factory puede decidir ignorar nuestro formato de color deseado y cargarlo con otro por distintas razones, así que debemos de comprobarlo de nuevo después de que ya se ha cargado y decodificado la imagen. Finalmente, con el return construimos una nueva instancia Android pixmap
basado en el bitmap y en el formato que se ha cargado. Y esto es lo que va a recibir el caller que ha llamado, o que cada vez que llame, cualquier caller que llame a el método. Seguimos con el método clear, que simplemente lo que hace es extraer los componentes rojo, verde y azul del parámetro del color ARGB de 32 pips que se ha especificado, que hemos conseguido al determinar el formato en el que se envía el bitmap. Y con esto lo que hace es llamar al método canvas drawn RGB, el cual limpiará nuestro frame buffer artificial con ese color que se le indique. Este método ignora el valor alfa que pueda tener ese formato, así que no tenemos que extraer el alfa, solo necesitamos el RGB. Seguimos con una serie de métodos iguales, son muy similares a los usados en el vídeo tutorial de la API, así que no deben causar ningún problema. El método drawPixel, que lo que hace es dibujar un píxel en nuestro frame buffer artificial a través del método canvas drawPoint. Primero configuramos el color de nuestra variable miembro paint y se lo pasamos al método con el que realmente vamos a dibujar, canvas drawPoint. Además del color, le pasamos las coordenadas X e Y de ese píxel. El método drawLine, de nuevo, lo que va a hacer es dibujar la línea que le indiquemos en el frame buffer artificial. Y de nuevo, para ello usamos el miembro paint primero para especificar el color y a continuación el método de canvas drawLine, al que le pasamos inicio y final de la línea y el color especificado en paint. Seguimos con el método drawRest, tampoco nada nuevo. Configuramos el color del miembro paint, le damos un estilo a los atributos para que podamos dibujar un rectángulo relleno y con color. Y en el método que realmente dibuja el rectángulo, canvas drawRed, es donde vamos a tener que transformar los parámetros X, Y, width y height a las coordenadas de la esquina superior a izquierda y botón derecha del rectángulo. Este es el modo en el cual lo hacemos, también ya visto cuando hablamos de la API. Para la esquina superior izquierda simplemente usamos X e Y, para la inferior derecha X e Y, y tenemos que restarle 1 al ancho, porque si no contaría tanto el de X como el de Y, el vertical y el horizontal, con lo cual sería 1 de más. Bueno, simplemente esta es la fórmula que nos permite dibujar rectángulos en nuestro canvas. Seguimos con el método drawPixMap, que nos permite dibujar una porción de un pixmap. Primero configuramos la fuente y el destino de los miembros red que usamos en la llamada real para dibujar, que haremos mediante el uso de drawBitmap como antes. Igual que hacíamos para dibujar el rectángulo, tenemos que trasladar las coordenadas X e Y junto con el ancho y el alto a las esquinas top left y bottom right, que es el modo en el que determinaremos el tamaño del rectángulo. Aquí es donde determinamos los valores y de nuevo tenemos que restar 1, o el resultado sería un píxel mayor que el valor real.
Y por último llevamos a cabo el dibujo real a través del método Canvas Draw Bitmap. Automáticamente hará blending si el pismap que dibujamos tiene una profundidad de color, bien la ARGB 4444 o la ARGB 8888. Observa que tenemos que convertir el parámetro pismap a un Android pismap para ser capaces de recuperar el miembro bitmap con el que dibujar desde el canvas. Aquí estamos haciendo un casting, lo que decía antes, que cuando hablaba de casting, si realmente estás preparado para hacer el curso tendrías que entender de lo que estaba hablando. Es un ejemplo de ese tipo de código un tanto incómodo, pero es imprescindible porque nos asegura que la instancia pismap que se ha pasado es realmente un Android pismap. El segundo método Draw Pismap simplemente dibuja el pismap completo al frame buffer artificial con las coordenadas que se le indiquen, y de nuevo tenemos que hacer casting para obtener el bitmap miembro de Android pismap. Finalmente tenemos dos métodos, getWidth y getHeight, que simplemente nos devuelven el tamaño del frame buffer artificial que la instancia Android Gráficos almacena y renderiza internamente. Pues aquí tenemos las dos clases que decíamos que necesitábamos para los gráficos, Android Gráficos y Android Pismap. Pero para el correcto funcionamiento de la aplicación, sobre todo para su eficacia, vamos a tener que implementar una tercera clase relacionada con los gráficos. Se trata de la clase Android Fast Render View, a la que damos este nombre genérico, que ya es un buen indicador del uso que va a tener. En anteriores videotutoriales ya hemos hablado y hemos creado alguna práctica sobre el uso de Surface View para ejecutar una renderización continua en un hilo separado que podía albergar también el loop principal de nuestro juego. Pues hemos desarrollado esta clase que deriva, que extiende a Surface View y que nos asegura que nuestro juego va a llevarse bien con el ciclo de vida del Activity de Android. Esta clase fundamentalmente lo que va a hacer es configurar un hilo en el cual se va a estar renderizando constantemente la Surface View a través de un canvas, pero además vamos a encargarle de alguna otra cosa. Resumimos qué es lo que va a hacer en nuestro juego esta clase. Por un lado, aquí va a ser donde podremos mantener una referencia a una instancia del juego de la cual se puede obtener la pantalla activa, cuál es la pantalla activa del juego en cada momento. En segundo lugar, vamos desde aquí a estar llamando constantemente a los métodos pantalla update y pantalla present. Esto se hará desde dentro del hilo del Fast Render View y es lo que nos mantendrá la pista del delta time entre los frames que se pasan a la pantalla activa. Al hablar de delta time, doy por supuesto que es un término que ya conocerás, muy utilizado por programadores de juegos. Su objetivo es eliminar el problema del lag. Lo que hace es monitorizar la velocidad de los objetos en un dispositivo concreto y adapta el juego a esa velocidad que puede obtener el dispositivo. Y por último, esta clase nos va a permitir también tomar el frame buffer artificial que nos dibuja la instancia Android Gráficos y lo dibuja en la Surface View, escalándola al tamaño del dispositivo si es necesario. Cuando estuvimos analizando las APIs de Android, dijimos en aquel momento que mucho de su contenido iba a ser utilizado en nuestro juego, y es lo que ocurre con esta clase Fast Render View, en las que fuimos creando de prueba
Una de ellas, a la que llamamos Surface View Test, que tenemos aquí en pantalla, incluimos una clase a la que llamamos Fast Render View, para explicar justo ahora lo que queremos implementar en nuestro juego. Por tanto, es una clase muy similar a la que ahora estamos creando. Por tanto, lo que vemos en Android Fast Render View tiene que sonarnos, si no, desde luego no estamos aprovechando bien el tiempo. Por ejemplo, aquí en los miembros solo necesitamos añadir dos miembros más. Una instancia de Android Juego, que es el módulo director que nos queda por crear, del que hablaremos en un momento, y una instancia bitmap, que es la que representa nuestro frame buffer artificial. Los otros tres miembros son exactamente los mismos que los de nuestra Fast Render View de la API. El miembro RenderThread, que hace referencia a la instancia thread, que será la responsable de ejecutar, de renderizar la lógica de hilos que queremos implementar en nuestro juego. El miembro Holder, que es una referencia a la instancia Surface Holder, que obtenemos desde la superclase Surface View, de la que deriva la clase Fast Render View que estamos creando. Y el miembro Running, que es un indicador booleano que es el que usamos para ir señalando qué hilo de la renderización debe ser detenido. Usamos en él el modificador volátil, que también explicamos en su momento. Pues esto, recuerda que esta es una de las clases de prueba que creamos. Es lo que ahora tenemos aquí incluido en la clase Android Fast Render View que estamos creando para nuestro juego. En el constructor simplemente llamamos al constructor de la clase base con el parámetro Android Juego. Se trata de una activity de la que ya digo hablaremos en un momento, y almacenamos los parámetros en los miembros respectivos. Observa cómo también obtenemos un Surface Holder como hicimos previamente. A continuación tenemos el método resume. Aquí lo puedes ver y es una copia exacta del método Fast Render View Resume que creamos en nuestra clase de prueba, que es el que aquí tienes. Así que desde luego no vamos a volver a explicarlo. Es el que se asegura que nuestro hilo se ejecuta bien con el ciclo de vida de la activity. A continuación el método run, que aquí lo vemos en nuestra clase de prueba, nuestra clase test, y que también aparece ahora en nuestro Android Fast Render View, aunque como vemos aquí tiene algo más de contenido. Lo primero que le añadimos es un tracking, un rastreador del tiempo delta entre cada frame, entre cada fotograma. Lo hacemos usando el método System NanoTime, que nos devuelve el tiempo actual en nanosegundos como un log. Un nanosegundo es una mil millonésima parte de un segundo. En cada iteración que vaya teniendo el loop, empezamos por tomar la diferencia entre el tiempo de inicio de la iteración del último loop y el tiempo actual. Y para hacer el trabajo con ese delta time más fácil, lo convertimos a segundos. A continuación salvamos la indicación del tiempo actual, que es la que usaremos en la siguiente iteración del loop para calcular el siguiente delta time. Así que con esto, una vez que ya tenemos el delta time calculado, es cuando llamamos a los métodos update y present de la pantalla actual, que serán los que irán actualizando la lógica del juego y renderizarán las cosas al frame buffer artificial.
Finalmente nos ponemos en contacto con el Canvas para el Surface View y dibujamos el frame buffer artificial. El escalado es ejecutado automáticamente en caso de que el rectángulo de destino que nos pasa el método Canvas Draw Bitmap sea más pequeño o más grande que el frame buffer. Observa que hemos usado aquí un atajo para obtener un rectángulo de destino que se extienda sobre toda la Surface View. Para ello usamos el método Canvas getClipBounce. Lo que hará será configurar los miembros top y left de DST-Rect a 00 y los miembros bottom y right a las actuales dimensiones de la pantalla. El resto de este método es exactamente igual que el que usamos en nuestro test, en Surface View Test. Lo que hace es asegurarse de que se controle el hilo cuando la activity sea pausada o destruida. Y el último método de esta clase es de nuevo exactamente el mismo que el método que utilizamos, pause, en nuestra clase de prueba, nuestra clase test. Ahí lo tienes, explicado en su momento, exactamente el mismo que tenemos aquí, que es el encargado de terminar el hilo del loop de renderizado principal y esperar hasta que esté completamente apagado antes de el return. Pues con lo visto hasta aquí estamos muy cerca de acabar con la construcción de nuestra segunda capa del juego, de nuestro framework o marco. Lo que nos falta ahora es unir todas estas piezas del puzzle. Es por tanto la implementación de la interface del juego. Así que lo que nos queda es enlazar todos los cabos sueltos, haciendo que todos los instrumentos suenen al unísono y coordinados. Las interfaces del juego de la primera capa y las implementaciones del marco o framework de la segunda. Se trata de un nuevo módulo al que llamaremos juego y en el que tendremos que crear en la primera capa una interface llamada juego y una clase abstracta llamada pantalla, y en la segunda capa de implementación una clase a la que llamaremos Android juego. No es muy complicado, incluso había pensado en incluirlo ya en este vídeo tutorial, pero hay bastantes temas interesantes y este vídeo tutorial ya se ha hecho bastante largo, así que vamos a dejarlo por hoy aquí. En ese próximo vídeo tutorial espero que quede claro por qué hemos elegido este modelado para el desarrollo, lo que se verá sin ninguna duda cuando creemos la tercera capa, la capa bonita, en la que con algo tan sencillo como lo que podemos ver aquí en pantalla podremos acceder a toda la lógica de negocio que hemos creado en estas dos capas. Desde luego, la importancia de hacer esto es que podemos reutilizar este framework para todos los futuros juegos que tengan unas exigencias similares a este. Ahora creo que la parte más dura del desarrollo del juego ya está creada. En el próximo vídeo tutorial haremos este último módulo y en el siguiente ya crearemos entonces sí el juego Android. Pero por hoy nada más, quedamos aquí. Os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos.